Aquí explicaré qué fue el modelo Operon. El modelo Operon. Este es muy particular ya que solo lo tienen ciertos organismos y se necesita un gen regulador para la proteína represora y esto va a permitir que la polimerasa pase. Y bueno, aquí nos explica la historia que es que Jacob Monod y colaboradores analizaron el sistema de lactosa en la bacteria E. coli, de manera que los resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético del operón, que permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión genética en bacterias. Jacob y Monod recibieron en 1965 el premio Nobel por estas investigaciones. Y bueno, un operón es un complejo presente en los cromosomas de organismos procariotas. Este complejo está formado por genes estructurales que codifican para la síntesis de proteínas, por lo regular son enzimas. Estos participan en vías metabólicas cuya expresión generalmente está regulada por dos factores de control llamados factor promotor y operador. Bueno, aquí tenemos las partes de un operón, que son los genes estructurales, el promotor y el gen regulador, pero más adelante los voy a explicar más a detalle. Bueno, aquí tenemos lo de que es un promotor, que es un elemento de control, que es una región del ADN con una secuencia reconocida por la ARN polimerasa para comenzar la transcripción. Se encuentra inmediatamente antes de los genes estructurales y se le designa la letra P. Es como la abreviación. El gen regulador es la secuencia de ADN que codifica para la proteína reguladora que reconoce la secuencia de la región del operador. El gen regulador está cerca de los genes estructurales del operón, pero no está inmediatamente al lado. Y se le denomina el gen I. Aquí vemos la estructura de un sistema operal simplificado. Y como vemos, el operón va de esta región hasta donde llega la flecha, las flechas. Tenemos el gen promotor, que siempre se inicia con S, después sigue el operador. Antes es el gen regulador, después el gen promotor y el gen operador. Y bueno, aquí lo tenemos. Pueden haber dos tipos de operones. Los inducibles, que se inducen a la transcripción, como su nombre lo dice, y los reprimibles son los que no se permiten la transcripción. El más conocido es el operón LAC, que es el de la lactosa, ya que induce a la transcripción. En la siguiente diapositiva veremos la estructura. La lactosa es el promotor, el gen regulador es como el candado que hace que se cierre. La polimerasa es al promotor para iniciar la transcripción y el operador cierra la proteína. El operador controla si se hace o no la transcripción. Y bueno, hay genes estructurales que hacen que se rompan para su metabolismo. Hay lactosa en el medio. Este funciona como inductor, se une al represor cambiando su forma, lo que evita que se pueda unir al operador. De este modo, la polimerasa puede transcribir los genes correspondientes. En el siguiente lo veremos. En presencia de inductor, que en este caso es la lactosa, este se une a la proteína reguladora que cambia su conformación y se suelta de la región operadora, dejando acceso libre a la ARN polimerasa para que se una a la región promotora y de esta manera se transcriban los genes estructurales. Por consiguiente, la presencia del inductor hace que se expresen los genes estructurales del operón necesarios para metabolizar la lactosa.
Y ahora, cuando no hay lactosa en el medio, la proteína represora se encuentra unida al operador, impidiendo la transcripción de los genes para las enzimas que metabolizan la lactosa. Y bueno, aquí lo tenemos. Como no hay inductor, no puede hacerse una transcripción. El represor impide el acceso a la ARN polimerasa al promotor. Los operones reprimibles. Un operón reprimible es el que en condiciones normales sí expresa las proteínas estructurales aún en ausencia de un inductor. En respuesta a un agente represor se activan. Tenemos el operón triptófano, que es un sistema de tipo reversible, ya que el aminoácido triptófano impide la expresión de los genes necesarios para su propia síntesis cuando hay niveles elevados de triptófano. Sin embargo, en ausencia del triptófano o a niveles muy bajos se transcriben los genes del operón TRP. Los elementos del operón son en esencia semejantes a los de operón de lactosa. En el siguiente los veremos. Tiene genes estructurales, que existen 5 genes estructurales en el siguiente orden: TRPE, TRPD, TRPC, TRPB y TRPA. Tenemos también los elementos de control, que es el promotor y el operador. El promotor y el operador están al lado de los genes estructurales y curiosamente las enzimas codificadas por estos 5 genes estructurales actúan en la ruta metabólica de síntesis del triptófano en el mismo orden en el que se encuentran los genes en el cromosoma. También tenemos el gen regulador, que es el TRPR, que codifica para la proteína reguladora. Este gen se encuentra en otra región del cromosoma bacteriano, aunque no muy lejos del operón. Y el correpresor, que es el triptófano. En presencia del triptófano, este se une a la proteína reguladora o represora cambiando su conformación, de manera que ahora sí puede unirse a la región operadora y con consecuencia la ARN polimerasa no puede unirse a la región promotora y no se transcriben los genes estructurales del operón TRP. Y en ausencia de triptófano, o bien cuando hay muy poco, la proteína reguladora, producto del gen TRPR, no es capaz de unirse al operador de la forma que la ARN polimerasa puede unirse a la región promotora y se transcriben los genes del operón triptófano. Es importante resaltar que los 3 genes estructurales del operón lactosa se transcriben juntos en un mismo ARN mensajero. Es decir, que los ARNM de bacterias pueden ser policistrónicos, poligénicos o multigénicos. Pero en los eucariotes, los mensajeros suelen ser monocistrónicos o monogénicos, es decir, que corresponden a la transcripción de un gen estructural.